Bienvenidos a nuestra cuarta emisión de Tres Voces en Comex, un encuentro que tiene por objeto dar algo de claridad a la situación de incertidumbre actual en comercio exterior. Les solicitamos mantener los micrófonos apagados durante toda la exposición y que por favor escriban sus preguntas por el chat. La duración de esta emisión en particular será más extensa dado que hay muchas novedades para informar. Nos acompañan Janina Lojo, titular de Consultora Lojo, Martín Clement, despachante y socio gerente de Clement Comercio Exterior, Eduardo Rothbard, fundador y CEO de Integra Comex. Le damos la palabra a Eduardo, quien hoy nos hablará sobre situación con aprobación de CIRAS, CIRASE y SECUSE. Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. A los que no me conocen, soy el presentador de los números en comercio exterior, aprovechando nuestro expertise y nuestra capacidad de datos que tenemos a la mano con el 25% del mercado argentino que procesamos. El objeto de este espacio, les quiero comentar, es contribuir a mostrar tendencias, dado que no existe información oficial de lo que pasa con las aprobaciones de CIRAS y donde hoy vamos a incluir qué pasa con las IRASES y con qué está pasando en números con los SECUSE. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a arrancar con las filminas. Primer tema. Estos son aprobaciones de CIRAS de los últimos tiempos. En los últimos 30 días ha subido un 13,5% las aprobaciones de CIRA de los últimos 30 días y casi un 8% a las aprobaciones de los últimos 15 días, que ahora ya se encuentra en un 26%. Esto tiene una explicación, vamos a la siguiente filmina. Esto tiene una explicación política, a mi entender. Fíjense que en el mes de octubre, por primera vez desde el mes de mayo, que estaba en la top position, mayo, que es el mes que tuvo más aprobaciones desde que iniciaron las IRAs en octubre de 2022. Esta es una gráfica del domingo. Es decir, que a esto le están faltando las aprobaciones de lunes y martes, ¿de acuerdo? Pero ya octubre había superado las expectativas de aprobaciones. Y donde el 47% de las IRAs aprobadas en el mes de octubre se lograron en menos de 15 días. Pasamos a la que sigue, aquí vamos a empezar a entender la explicación que les voy a dar. No, una antes, por favor. Acá, bien. Fíjense, viernes 20 de octubre, víspera de las elecciones. ¿Ok? Bueno, este es el día de más aprobaciones que hubo lejos en el mes de octubre y que fue el que arrastró a que esta suba se dé de este modo. ¿De acuerdo? Es el número más alto que hubo de aprobaciones de CIRAS el día viernes. Después en la semana mermó, bajó, pero las aprobaciones todavía siguen estando presentes. Pasamos a la que viene. Por favor. Bien. Aquí vamos a analizar las aprobaciones por fecha Office. En general, esto es por fecha Office, lo otro era por fecha de aprobación, ¿de acuerdo? Esto es por fecha Office, o sea, el domingo vemos que lo que se había presentado el 17 de octubre ya se había aprobado el 50% y lo que se presentó el 18 de octubre también, es decir, se han aprobado CIRAS muy rápidamente, cosa no habitual. Esos valores de digamos, de hace 2 semanas atrás estaban en el 32% de aprobación y aquí ya llegaron al 50% los primeros 2 días de la semana. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, otra vez yo insisto con lo mismo, me parece importante señalar, porque yo entiendo que del otro lado están ustedes, mucha gente me dirá, a mí no me aprueban nada, otro dirá, a mí por suerte me aprueban todo, y esta torta es la que quiero analizar nuevamente con ustedes y revalidarla. Esta torta tuvo un cambio muy importante. La parte azul, que es todo aprobado, que normalmente, estadísticamente, está en un 25% de nuestra data, subió mágicamente al 44%. Y la parte amarilla, que es empresas a las que no les aprueban nada en los últimos 30 días, que siempre está aproximadamente en un 50% de la torta, ahora cayó a un 9%. Esto está mostrando a las claras de que hubo muchas aprobaciones en el mes de octubre.
Bien, adelante, sigamos con la que viene. Bueno, un tema fundamental, la fecha MLC, el tema, el gran tema del momento. No es más, hace rato yo digo que no es más la problemática. Algunos me dirán hoy es 1 de noviembre, empecé con el problema de CEF, me pusieron uno, no sé qué hacer. Otros me dirán no me aprueban CIRAS, pero en realidad el problema que afecta a todo el mundo y por igual es el problema de la fecha MLC. Fíjense que eh, a las CIRA que le cambiaron la fecha definitiva y además le cambian el mismo día que hay que pagar. Por ejemplo, ayer yo veía el día 31 de octubre o el 30 de octubre había que pagar y ese mismo día a la mañana estaba con fecha. Al rato la fecha se va a blanquear, que es otra vez la fecha con guión, o sea, el plazo con guión y la fecha vacía. Fíjense que del 58% de los cambios que hubo de fecha fueron para blanquear y quitar la fecha. Un 23% para adelantar la fecha, algunos afortunados, y un 18% de atraso de fecha. Bien, vamos a pasar a lo que sigue. Bien, esto yo me había comprometido, no se ve muy claro, pero yo se los voy a leer y explicar. Me han pedido que si puedo dar información de reperfilamiento, o sea, cuántas veces una CIRA se le atrasa la fecha. Bien, bueno, hace 30 días, en los últimos 30 días, eh, eh, el 93% tenía un reperfilamiento y aproximadamente esperen que no llegó a ver, un, eh, no, perdón que no llegó a ver, un 6,77 me dicen acá, yo no lo llego a ver, perdón, tenía una doble cambio de fecha. Hasta ha habido en los últimos 30 días 3 veces de cambio de fecha. Si en cambio nos guiamos por los últimos 60 días, eh, en los últimos 60 días vamos a ver que encontramos casos de hasta 4 veces de reperfilamiento. Y se ve poco claro esta gráfica, pero en realidad en la de 30 días el gráfico tiene que ser menos del 1%. Estamos en, perdón, 0,7. Disculpen, 0,77, no, 5,77 y aquí estamos en 9,47, es decir, casi al 10% de la CIRA se la reperfilaron 2 veces en los últimos 60 días. Y hemos visto acá casos de hasta 4 veces, que es lo máximo que hemos visto nosotros en los últimos 60 días. Era un dato que yo me había comprometido a informar. Pasamos a la siguiente. Bien, aprobaciones por opciones de pago. En las últimas 2 semanas notamos que baja del 3 al 11% las aprobaciones con giro de divisas propias, sube del 0, estaba en el 0% al 25% el nivel de aprobaciones con gira de divisas de tercero. También sube del 9 al 84% los casos de giro de divisas desde cuenta del exterior y suben todos los casos de sin giro de divisas, también han subido estos últimos 15 días. Pasamos a la siguiente. Estos son aprobaciones por tipo de uso. Acá vemos que en las últimas 2 semanas los bienes de consumo subieron un 9%, ahora están en un 20%, los bienes intermedios subieron un 13%, los bienes de capital subieron un 11% y los vehículos automóviles que estaban en 0% de aprobación subieron al 86% en las últimas 2 semanas. Pasamos a la que sigue. Bien, ¿qué pasa con la fecha MLC-INI, que es la que sirve para pagar con una CIRA, es decir, un pago anticipado? Lo que hemos notado en el último mes es que subió de un 4 y pico por ciento a cerca de un 10% los casos que le asignan días cero, plazo cero, que es hoy el único plazo que habilita a pagar en forma anticipada, más allá de que se acuse después te puede o te va a trabar, pero esa sería la primera condición hoy en día. Sigamos con otra Firmina. Ok. Hoy empezamos a mostrar información que hasta ahora nunca le habíamos mostrado. Esto surge de las validaciones que hacen nuestros usuarios que están probando el servicio, los usuarios del servicio. Chequeamos lo siguiente. Desde el 1 de octubre
el 5,5% les aprobaron la validación y al 95% no se las aprobaron. En cambio, si medimos desde el 20 de octubre hasta el día domingo, las aprobaciones fueron del 1,69% nada más. Yo creo que en este momento estarán abajo del 1% seguro. Continuamos con lo que viene. Bien. Otra cosa que eh, voy a empezar a informar, pero tomando las cosas con bastante precaución. Así como en la CIRA tenemos un 25% del mercado y está validado, eh, les quiero contar que en cuanto a las IRASes tenemos nada más que un 2% de mercado. Así que atención, no tomemos esto como algo válido, tomémoslo solo para mirar tendencias, ¿de acuerdo? O sea, les pido, hagamos las cosas con esta responsabilidad. Y les quiero simplemente mostrar que desde el mes de marzo a nuestra muestra de datos, a los usuarios que están probando Siraces, que si bien tienen aprobaciones en general, no son todos fletes, hay empresas que piden servicios. Fíjense que desde marzo hacia adelante, cómo va bajando, fíjense en septiembre y en octubre, cómo va bajando el nivel de aprobación a aquellas empresas que a lo mejor han tenido aprobaciones importantes hasta el mes de marzo, ¿de acuerdo? Paso a la siguiente muestra, es simplemente para mostrarles cómo se compone nuestra muestra. Nuestra muestra, fíjense que el caso más común de los forwarders, de los fletes S30 y 31 están en la tercera y cuarta posición de abajo, es donde tenemos menor muestra. Eh, es decir, esas son las aprobaciones que han tenido. Las máximas aprobaciones están en servicios para importadores y exportadores. Y en la última filmina vemos ahora sí la dispersión de nuestra muestra. De lo que más tenemos son servicios empresariales. ¿De acuerdo? Bueno, con esto doy por terminado mi presentación de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Quedo disponible para cualquier consulta. Aprovecho a invitarlos a que puedan probar IntegraComex sin cargo, que es una solución con una batería de herramientas para empresas y despachantes. Muchas gracias y nos vemos. Quedo atento. Gracias, Eduardo. No olviden agendar las consultas en el chat para que las respondamos al finalizar la presentación, indicando a quién se la desean formular. Le damos la palabra a Janina, quien nos brindará información sobre novedades e inconvenientes en la cuenta corriente común de comercio exterior, cuentas para los importadores, adición de swap China. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a hablar porque desde hace más de 15 días pagar al exterior se ha vuelto una verdadera epopeya para todos. Realmente está funcionando con muchos errores e inconvenientes el CUSE, ustedes lo habrán notado. Primero tuvimos aproximadamente más de una semana donde el CUSE entidades no funcionó. Y luego, una vez que se reactivó, lo que empezó a aparecer es que todo da error. Así que de a poco nos vamos a ir metiendo en eso. También vamos a hablar de estas cuentas que se anunciaron remuneradas para los importadores. Y brevemente, para cerrar, un recordatorio sobre el tema de qué pasa si hoy tenemos CEF1 o si nos sale un error F24, porque hoy, 1 de noviembre, se inicia nuevamente el tema de la capacidad económica financiera. En primer lugar, hablemos de la modificación que hubo con respecto a la cuenta corriente para lo que es entidades financieras. En el caso de las entidades financieras tuvimos una comunicación del Banco Central donde lo que se dijo fue que a partir de ahora, a diferencia de antes, la validación, las entidades la podrán realizar el día que van a hacer el cierre de cambio o el día previo. Esto es importante de tener en cuenta. La entidad financiera puede anular una validación que hizo en la cuenta corriente única de comercio exterior el mismo día que la realiza, hasta las 23:59. Si no la anula, ese mismo día, luego tiene que hacer un pedido para la anulación. ¿Qué errores vemos que se han multiplicado o que se han presentado con mayor medida en estas últimas 2 semanas? Tenemos el error 49, es un error nuevo que no lo habíamos tipificado, que empezó a aparecer el viernes pasado, no el anterior, y que va a darse cuando se están validando documentos correspondientes a zona franca, hablamos de ZFI 5, y de importaciones temporales. ¿Hay solución? Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el camino para reclamar? No sabemos si habrá solución, pero sí hay un camino para reclamar.
El error 27, que hasta ahora no se había presentado, y que surge cuando la CIRA, cuando se la va a validar, no tiene fecha de acceso al mercado. ¿Qué casos son? Los que comentó antes Eduardo, que quizás el importador llevó los documentos al banco porque tenía acceso al mercado, cuando el banco va a validar, le habían blanqueado la fecha en la CIRA, y por lo tanto no puede continuar, no se puede avanzar. El error 28, cuando aún no se llega a la fecha definitiva de acceso al mercado, ese error también se está presentando mucho, muchas empresas habían adjuntado la documentación y porque tenían fecha para estos días, para calendarizar, cuando el banco calendariza, quiere validar, se encuentra que le sale este error, claro, le reperfilaron el acceso al mercado. Después tenemos un error particular con el tema de las CIRASES. Todas las validaciones de CIRASES están arrojando el mensaje: la solicitud se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Comercio. Hacemos el trabajo inverso, vamos a chequear en la parte de CIRASE y vemos si de casualidad se revirtió el estado de la CIRASE, y la CIRASE sigue figurando como aprobada. Por ende, realmente no sabemos a qué se debe este error de que la solicitud se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Comercio. Después tenemos error 46 y 47. Cuando hablamos hace un tiempo atrás del error 46 y 47, habíamos dicho: se presenta cuando pasaron más de 30 días de la fecha de acceso definitivo al mercado. Bueno, esto ya no se cumple más. Ahora todas las operaciones, inclusive a veces cuando se va a validar el mismo día, dan error 46. El error 46 es cuando se oficializó un despacho con CIRA, y 47 es cuando corresponde un despacho con CIMI. Y después tenemos el error 10. El monto solicitado supera el valor, y ahí vamos a ver qué situaciones se pueden dar. El error 46 y 47 seguimos teniendo que presentar muela a través del CITA. Las preguntas que ustedes me van a hacer son plazos, no hay plazos de respuesta. ¿Cómo sé si me van a solucionar el inconveniente? Bueno, puedo entrar al CITA, consultar el estado del trámite y se dice aceptada, significa que lo van a solucionar, que vuelve a AFIP. ¿Por qué? Porque AFIP recibe el trámite, lo envía a Secretaría de Comercio, y hasta que Secretaría de Comercio no da el ok y responde de que se debe levantar la inconsistencia, AFIP no procede a la corrección. ¿Me va a llegar un SIGNEA notificándome que se corrigió el error? No, no me va a llegar un SIGNEA. En la mayoría de los casos no llega SIGNEA. ¿Cómo me doy cuenta? O porque veo que está aceptado, o porque veo que valido en el CUSE y aprueban. ¿Están corrigiendo? Les voy a ser completamente honesta, desde hace por lo menos ya más de un mes y medio, quizás 2, no he visto correcciones en este error. Los primeros casos que se presentaron, a la semana de días se corrigieron y ya ahora no hay una corrección. ¿Conviene seguir presentándolo? Y sí, porque es el único mecanismo que tenemos de reclamar y de que quede sentado un precedente de que uno hizo el reclamo. ¿Sí? Error 49. Lo mismo, ante la falta de información, porque realmente no nos han dado más información sobre el error, no queda otra opción más que presentar un muela a través del CITA. Error 27, me blanquearon la fecha de acceso al mercado. El único camino de reclamo es mail a la Secretaría de Comercio. Cuando hablamos de esto siempre me piden las direcciones, así que ya se las dejo para que ustedes las puedan copiar. Hay 2 direcciones que son directas a Secretaría de Comercio, y también se puede hacer la presentación por mesa de entrada en la Secretaría de Comercio. Ustedes podrían ir y llevar una presentación o mandar el mail con el PDF. En general, ¿cuál es la respuesta? Aunque manden un mail, les dan un número de expediente. Y ustedes después deberían hacer el chequeo de cómo va evolucionando el expediente. Con respecto a esto, ¿están completando las fechas? En algunos casos, muy pocos casos, tengo conocimiento de que han resuelto el inconveniente. Tengo casos donde hay empresas que hace 90 días que están esperando que les completen la fecha, porque hace 90 días que oficializaron y nunca les pusieron la fecha, u otras que hace 90 días que le blanquearon la fecha y no se la completaron. El error 28, me cambiaron la fecha de acceso al mercado. ¿Puedo hacer un reclamo? No. Como poder, ustedes podrían enviar un mail, pero no van a tener una respuesta ni les van a retornar a la fecha original que tenían. ¿Por qué? Porque realmente al no solucionar el primer error que hablamos, el 27, el hecho de que les hayan reperfilado
no tiene ningún tipo de, o sea, tienen una fecha de acceso y realmente no contestan a un reclamo de yo tenía esta fecha y ahora me cambiaron a dentro de 2 meses, por favor, cambiar a la próxima. Es más probable que lleguen los 2 meses que les respondan que les retornan la fecha. Y otros casos que se han observado es que muchas personas tenían una fecha de acceso al mercado para octubre, de un día para el otro ingresaron al sistema y se encontraron que le habían pasado la fecha para hace 2 meses atrás. Y cuando van a validar les da error 46. Con relación a lo que comentó antes Eduardo de adelantar fechas, ¿sí? Que tenían fechas quizás para noviembre, diciembre, he tenido algunos comentarios de algunas empresas, particularmente del sector de insumos médicos, que esta semana le adelantaron las fechas para esta semana cursar los pagos. Después tenemos el error 10, que es el que hablamos de que el monto supera, ¿sí?, el valor de la CIRA, y ahí hay 2 cosas que tienen que chequear. Una es el Incoterm con el cual oficializaron. Si ustedes hicieron una operación con un Incoterm superior a FOB, por ejemplo, CFR, SIP o SIF, tienen que revisar si los gastos conexos superan el 15% del valor FOB. Si es así, no van a poder pagar ese diferencial, van a poder pagar hasta el valor FOB y ustedes tendrán que tomar la decisión si hacen el pago por el que se les permite, que es el valor FOB, si se los valida, o esperan a ver si se soluciona. ¿Puedo presentar una CIRASE para pagar la diferencia porque corresponde a un servicio de flete? No, definitivamente no, porque las CIRASE se hacen para pagarle al prestador del servicio y a ustedes, el prestador del servicio, no tienen una relación comercial, la relación la tienen con el proveedor, que es al que realmente le prestaron el servicio, el que tiene una factura, un contrato, etc. Sí podrían hacer una CIRASE si su Incoterm fue FOB y ustedes contratan en el exterior el servicio de flete. La otra opción que les puede pasar es, yo tengo un Incoterm FOB, no estoy dentro de esta situación. Bueno, vayan a chequear el CUSE en validaciones. Hay una parte, ¿sí? En el CUSE, ustedes van a ver que dice generar solicitud y consultas. La parte superior, perdón, lo tengo más adelante. Ahora, la parte superior dice ingresar solicitudes, abajo consultar, y después van a ver arriba todas las consultas que ustedes hicieron y debajo las consultas de las entidades. Revisen en la parte de consultas de entidades si de casualidad no está ya validada esa operación, que por falla del sistema se validó, cayó el sistema, el banco no lo detectó, volvió a cargar la validación y le salta el mensaje. ¿Por qué? Porque está afectada. Si este error se detecta dentro del mismo día en que se pidió la validación, el banco lo puede anular. Si no, el banco tiene que hacer una presentación, en general lo hacen a través de multinota electrónica aduanera, y esperar que se desafecte, se anule esa validación para poder volver a afectar la operación. Si se han solucionado casos de estos, sí, tengo conocimiento. A veces cuesta, se demora, pero sí hay conocimiento. Con respecto, para recordar, en el MUELA recuerden que vamos a lo que es el Departamento de Programación y Normas Aduaneras, es el código 142, y que la única manera en la cual van a poder avanzar en la presentación es que después de cargar el departamento, seleccionen en datos de referencia el número de quit, número de referencia pongan el quit de la empresa, escriban, por favor sean muy específicos, pongan por corregir error 46, 49, 47, para la declaración CIRA número tanto, con la que se oficializó el despacho tanto. No pongan más datos, porque cuanto más escriben, a veces peor es. Luego de finalizar carga, van a ver que esos 2 loguitos que están en naranja se transforman en tildes verdes y van a poder continuar en la siguiente pantalla, y por favor adjunten la pantalla del CUSE con el error. Importante, ¿qué pasa si me rechazan el trámite? Hay que volver a presentarlo. Siempre hay que volver a presentarlo. ¿Tengo que presentar un muela por cada error que tengo? Sí, hay que presentar un muela por cada error que tengo, por cada destinación. Es un trabajo bastante arduo. Ahora vamos a hablar del tema de las cuentas remuneradas para empresas importadoras. Esto es lo que salió por la comunicación A7874. Tenemos la comunicación y tenemos lo que primero dijeron a través del comunicado del Banco Central. El Banco Central había dicho que esto estaba destinado a empresas pymes que importaran insumos y bienes de capital destinados a procesos productivos. Finalmente, ¿qué es lo que salió?
que va a ser para todas empresas pymes, tienen que contar con certificado MIPYME, y es para las importaciones de todos los bienes excepto los considerados suntuarios, y no es la clasificación suntuaria aduanera, sino es la clasificación suntuaria cambiaria. ¿Puedo hacerlo para una operación que oficializo hoy? No. Puedo ir a las cuentas remuneradas para todas aquellas operaciones que cuenten con registro de ingreso aduanero entre el 1 de enero del 2023 y el 26 de octubre del 2023. ¿Qué monto puedo ingresar? El monto facturado en función de la condición de compra, pendiente pago por una importación de bienes con registro aduanero y el monto pendiente de cancelación por financiaciones asociadas a estas importaciones. ¿Cómo se va a ajustar? Son cuentas que van a estar atadas a la evolución del dólar. ¿Y qué es lo que se va a tomar como referencia? El tipo de cambio oficial. Hay una comunicación que se cita, que es la 3500, y sobre esa base se va a ir remunerando. Supuestamente son cuentas que son líquidas, o sea que uno tiene liquidez inmediata, puede disponer de ese dinero, puede dejar ese dinero hasta que le den el acceso definitivo al mercado. Y la pregunta obvia es si ya están operativas. Por ejemplo, les puedo decir que ya hay bancos de primera línea que hoy a primera hora empezaron a informar de que sí van a hacer las aperturas de las cuentas especiales para esto, y informan en los mismos mails cuáles son los requisitos, que son los que ustedes ven acá: certificaciones del monto y una declaración jurada del cliente, dejando constancia que en ningún momento la suma depositada podrá exceder el monto equivalente al de la operación. Obviamente que puede ser que los bancos les pidan más datos, sí. También sé de casos de empresas que me han comentado que han ido a consultar por operaciones de zona franca y el banco le ha dicho que por el momento no tenían certeza si iban a poder amparar ese tipo de operaciones. Con respecto al swap, y para cerrar, la novedad es que, a diferencia de como veníamos haciendo ahora, porque ustedes recuerden que la posibilidad de ampararse en el swap teniendo una declaración aduanera en una moneda diferente a los yuanes existe desde que se implementó que se podía utilizar yuanes para pagar operaciones de comercio exterior. El cambio sustancial que llegó por medio de un SIGNIA es que antes nosotros mandábamos la comunicación o el pedido a la misma sección donde hacemos los muela, que es la 142, y ahora se nos pide mandar el trámite al subtrámite 10138. Importante y a tener en cuenta es que van a tener que presentarse, si van al banco a pagar con una declaración en dólares y pidieron el beneficio del acceso al swap, la notificación que les va a llegar por señal de que se hizo el cambio y que están adheridos al beneficio, para que el banco sepa que tiene que cursar por yuanes. Y una recomendación que les doy en particular: hablen con su proveedor para ver si está dispuesto a aceptar el pago en yuanes, porque algunas operaciones que se han hecho, lo han hecho para China y no hay problema, pero otros han pedido el cambio, ¿sí?, para operaciones que no están destinadas a China, y después el proveedor no acepta el pago. También recuerden que esto se hace T+2, o sea que se tarda 48 horas en ejecutar, desde el momento que ustedes le retiran los fondos de la cuenta hasta que se acreditan en las cuentas del proveedor en el exterior. Y para cerrar, como recordatorio, ya que hoy tenemos nueva capacidad económica financiera, o sea, cada 1 de mes tenemos un nuevo valor, puede ser que se lo hayan aumentado, se lo hayan disminuido o se encuentren con CEF 1. Recomendación: si al querer oficializar les sale el error F24 o tienen CEF 1, primero que nada vayan a consultas web. Antes hacíamos la consulta a través del mail de ayuda, pero AFIP habilitó específicamente consultas web para que uno pueda mandar, y en general a principio de mes, cuando suelen darse estos inconvenientes, responden para que les digan el motivo por el cual les está dando esta situación. También les recomiendo que, si la empresa es exportadora, vayan urgente a verificar si tienen CEF 1, los incumplimientos, acceden con el quit, ¿sí? Clave fiscal, van a pago de devoluciones e incumplimientos, y en simultáneo tienen que consultar en el Banco Central. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen incumplidos declarados en la AFIP, en el Banco Central tendrían que tener lo mismo que les está, o sea, el Banco Central les muestra los cumplidos y la AFIP los incumplimientos. La información tendría que ser: no tengo ningún incumplimiento y en el Banco Central tengo todos mis permisos cumplidos. Si ustedes ven que tienen incumplimientos en la AFIP, hasta tanto no regularicen esos incumplimientos, no van a poder levantar el CEF 1. Consejo:
no pidan inmediatamente el reproceso porque el reproceso es 1 por mes. Si ustedes piden el reproceso, lo único que les queda después es ir por la solicitud de disconformidad. Sí, solicitud de disconformidad. Ahí sí van a tener que ya presentar otro tipo de documentación. Entonces, primero hagan el ejercicio de revisar si son empresas exportadoras, los incumplimientos y los cumplidos en el Banco Central. Si no son empresas exportadoras, hagan la consulta web. Y en función de eso, después evalúen si conviene o no pedir el reproceso. Cualquier duda, cualquier consulta adicional que tengan sobre el tema de capacidad económica, si escanean el QR, pueden acceder en el Instagram. Hay varias explicaciones sobre el tema de cómo calcular la capacidad económica financiera, qué cosas pueden hacer para mejorar su situación de capacidad económica, pero lleva mucho tiempo a explicar y hay muchos temas para abarcar. Así que cualquier consulta la pueden dejar en el chat. Gracias, Janina. No olviden agendar las consultas en el chat para que las respondamos al finalizar la presentación, indicando a quién se lo desean formular. Le damos la palabra a Martín, quien nos brindará información sobre nuevos reglamentos técnicos para CIRA, séptima enmienda del nomenclador, nuevo dólar exportación 70-30. Bueno, muchas gracias, Dalma, y bienvenidos a todos. A mí me toca dar más buenas noticias tres para los importadores y una para los exportadores. Tiene que ver obviamente con temas aduaneros. La idea es presentar los temas y en la medida que podamos dar respuesta a las consultas que hagan en el chat. El primer tema tiene que ver con una modificación que surgió a raíz de inconvenientes detectados por la aduana, sobre todo aduana de Seiza a mediados de año, que tiene que ver con la importación de equipamiento eléctrico o electrónico que debe cumplir ciertos requisitos de seguridad o bien, digamos, con la exención de esos requisitos por motivos distintos. Los tres principales motivos son por uso idóneo, por ser insumos o por ser repuestos. Esto, como digo, a mitad de año hubo algunos problemas detectados por la aduana, se juntaron las cámaras, centro despachante, Secretaría de Comercio, y bueno, analizaron lo que estaba sucediendo y se publica esta resolución 1495 que dice que básicamente a partir del 13 de noviembre va a regir esta nueva norma con requisitos distintos, un poco más restrictivos, más específicos que los que regían hasta este momento. Y uno de los, digamos, principales inconvenientes, al menos para lo que son las empresas industriales, tiene que ver con el uso idóneo, que entre otras cosas se dispone ahora que se va a poder importar una sola unidad por cada despacho de importación bajo esta figura del uso idóneo. El resto de las figuras, de insumos, de repuestos, también tiene algunos cambios. Hay que aportar, bueno, hay unas definiciones nuevas que hace la norma, aportar los certificados del producto al cual van a ser incorporados esos insumos o los repuestos. Y bueno, hay también una lista de productos que no pueden eximirse. Antes era una lista de solamente bienes para uso doméstico, ahora otros productos se incluyen también, así que hay algunos cambios y la recomendación es que lo revisen bien, sobre todo con los asesores que puedan tener sobre este tema específico de seguridad eléctrica para cumplir a partir de esta fecha con esta nueva norma. El otro punto tiene que ver algo similar también con la Secretaría de Comercio, que dentro de su órbita tiene lo que tiene que ver con los reglamentos técnicos, que no dejan de ser obstáculos técnicos al comercio dentro de lo que es la OMC, o sea, está admitido, pero bueno, nuestro país hace como una especie de abuso de esta figura porque dispone desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos años, se ha ido incorporando productos diversos dentro de lo que son reglamentos técnicos, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver, digamos, básicamente con temas de calidad, y que, como digo, se han venido incorporando muchos productos,
empezaron con, bueno, temas obviamente de seguridad eléctrica, de aceros, de aparatos de uso doméstico, productos gráficos, pero luego después, bueno, se fueron incorporando juguetes, bicicletas, cerámicos, porcelanatos, y así con un montón de encendedores, ascensores y demás. Hay una lista larga de productos que tienen reglamentos técnicos, y básicamente la novedad ahora es que a partir del 10 de noviembre y luego del 10 de diciembre, hay dos grupos de productos, se va a exigir que en la CIRA se coloque, se informe el número de expediente que corresponde al trámite que se inicia por este tema de dar cumplimiento al reglamento técnico aplicable, y además el número de aprobación emitido por la Dirección de Reglamentos Técnicos. Luego, eso una vez oficializada la CIRA, se va a intervenir esa CIRA, esta dirección va a intervenir la CIRA nuevamente. O sea, a nuestro criterio, a mi criterio, esto va a demorar aún más la aprobación de la importación. Adelante. La tercera novedad, creo que es muy importante, porque esto sí afecta a todo el mercado importador, ¿no es cierto? O sea, a todas las importaciones y exportaciones. Esto no es solamente de importación. Tiene que ver con la novedad de la publicación de la séptima enmienda. Después de 22 meses de haberse aprobado la séptima enmienda de la nomenclatura arancelaria en el mundo, Argentina incorpora esa séptima enmienda en nuestra legislación, y básicamente lo que hace es modificar la estructura arancelaria, o sea, del nomenclador, eliminando algunas posiciones en SM, inaugurando o creando nuevas posiciones, y eso obviamente produce un reacomodamiento de todo lo que tiene que ver con el nomenclador arancelario argentino, que sabemos que tiene 11 dígitos, o sea, 3 más, además de los 8 de la NSM, cosa que ha traído muchos inconvenientes, porque imaginemos que son más de 40.000 posiciones arancelarias las del nomenclador argentino, y eso trae, digamos, como consecuencia que la aduana tenga que salir a modificar todo lo que tiene que ver con el sistema de importación, ¿no es cierto?, Malvina, en lo que es el módulo arancel informático, o sea, todo lo que tiene que ver con las posiciones arancelarias, los tratamientos de aranceles, de intervenciones y demás, digamos, temas que tienen que ver con el tratamiento de cada operación aduanera, sea de IMPO o de EXPO. Además, también hay listas nuevas para bienes de capital, listas de cuál es el tratamiento arancelario, se han cambiado también los aranceles. Hay listas de excepción, o sea, de excepción al arancel externo común, o sea, cuánto tributa la mercadería en importación. Y así, digamos, con reintegros en exportación y otras cuestiones como bienes usados y demás. Entonces, ahí en la pantalla ven caso, uno de los tantos casos que existen, donde la posición arancelaria NSM era, por ejemplo, para detonadores eléctricos 3603-0000-500, ¿no es cierto? Eso a nivel SIM, y eso pasó a ser 3603-60, en este caso, ¿no?, con la nueva nomenclatura. Adelante. Entonces, el problema principal hoy en día es que, además de esta demora que la aduana tuvo de unos 3 días, el fin de semana, básicamente, en acomodar sus sistemas, es que hoy una CIRA aprobada con una NSM que estaba en la sexta enmienda y no está en la séptima enmienda, no sirve, hoy no puede utilizarse. Una CIRA aprobada hoy no puede utilizarse. En 2018, cuando fue la sexta enmienda, apareció la sexta enmienda, sí se previó que una CIMI en aquel momento podía utilizarse, ya aprobada, podía utilizarse luego de aparecer la sexta enmienda, a pesar de que la posición arancelaria hubiera cambiado. Eso hoy no existe, así que la solución es básicamente realizar una nueva CIRA, probablemente con el procedimiento de anula y reemplaza, pero sabemos que ese procedimiento
no es automático, tiene sus demoras, y bueno, habrá que esperar a que se apruebe, por mientras la mercadería quedará en depósito o estará en viaje. Bueno, eso la aduana, el centro de despachantes más que nada, está pidiéndole a la aduana que esto lo corrija, que lo revise. Ya han dicho que los certificados y otras licencias emitidos con posiciones ya obsoletas con esta séptima enmienda van a ser aceptados, los que se hayan aprobado previamente a la aparición de la séptima enmienda. Bien. La sugerencia para detectar estos casos, que son varios, seguramente con los que disponen de algún sistema de nomenclatura, como Tarifar, PCRAM o el que sea, generalmente tienen un archivo donde uno puede ir y consultar si la posición arancelaria cambió o no y eventualmente cuál es la que la reemplaza. Ahí yo le he puesto una dirección de PCRAM, pero bueno, lo pueden buscar y eso seguramente lo van a encontrar. Adelante. Y como último punto, también una novedad aduanera, pero principalmente cambiaria, tiene que ver con el decreto 549, que a partir del 24 de octubre habilitó a los ingresos de divisas que se produzcan hasta el 17 de noviembre, que se pueden liquidar a $1 tipo de cambio diferencial formado por un 70% por el del mercado oficial libre de cambios y el otro 30% por el mercado bursátil, o sea, contado con liqui o MEP. De esta forma, obviamente, el conjunto, digamos, esta mezcla da en un tipo de cambio de 500, 530 pesos. Se han presentado muchas consultas, muchas preguntas, muchas dudas. La aduana ha ido aclarando algunas. Los bancos, esto es muy importante que el banco los asesore principalmente, pero bueno, también tiene el correlato que si la mercadería tiene que pagar derecho de exportación, también haya que, digamos, hacer un ajuste del importe del derecho de exportación en pesos para que se tribute bajo este nuevo tipo de cambio más alto. Esto también se presentó alguna duda de si era obligatorio o no. En principio es obligatorio que todo el ingreso de divisas que se produzca dentro de esta ventana, de este lapso, se realice con esta mezcla 70-30, y lo que se produzca, los ingresos que se produzcan luego, ya veremos, es justo el balotaje, así que nadie sabe qué va a ocurrir, pero en principio se acaba este beneficio el 17 de noviembre. Adelante. Bien, entonces, todo ingreso de divisas, ya sea también por prefinanciación, o sea que no esté oficializado el permiso de embarque, pero se produzca el ingreso de divisas, va a gozar de este nuevo tipo de cambio, o de permisos de embarque ya realizados, pero que se adelante o se realice el ingreso de divisas en esta época, también van a gozar de esta ventaja. Y también una ventaja es que los ingresos de estas divisas, que en pesos, van a quedar disponibles en las cuentas estas actualizables por el dólar oficial, o sea, con esta especie de seguro de cambio, cosa que si hay una devaluación, esos pesos, en principio, van a seguir la evolución de ese tipo de cambio oficial. Adelante. Bueno, ¿y cómo determinar el tipo de cambio para el pago del derecho de exportación? Obviamente en aquellos casos que deban tributarlo, que ahora hoy son menos mercaderías, digamos, hay varias que se han exceptuado en las últimas semanas, meses, pero bueno, aquellas que deban pagarlo, hay que hacer un cálculo para generar una elemán adicional a la elemán normal o automática por cualquier exportación, y el tipo de cambio surge de esta cuentita que es básicamente lo que se calcula el tipo de cambio oficial, el 70%, el otro al tipo de cambio de compraventa de valores negociables,
y eso, el 30% se pondera y surge un tipo de cambio de estos 530 pesos. La diferencia es la que uno debe generar con este nuevo motivo de Lehman de 549, que es el del decreto que estamos analizando. Bueno, creo que esto es lo último. Damos espacio para las preguntas a todos y bueno, gracias por participar nuevamente. Bien, comienzo a leer algunas preguntas. Eh, Hola, Janina. La SECUSE no me valida un CPT en el cual el flete no supera el 15%. Si solo coloco el monto FOB, sí valida. ¿Dónde puedo consultar esta inconsistencia del SECUSE ordenante? No, no podés consultarlo en ningún lado. Es raro de que no te valide si no supera el 15%. Vos tenés un CPT, o sea que deberíamos revisar bien que no estés por encima del 15, quizás hay algo que no estás considerando. El otro día una persona me dijo que hizo un muela por este tema y que le habían contestado de que mandara un mail a la Secretaría de Comercio presentando el caso. No te puedo dar fe de que si mandes un mail a la Secretaría de Comercio por este tema te vayan a responder, pero si querés después compartime los datos y lo revisamos porque es raro que cumpliendo con o sea, si vos me dijeras que no te validaba ni siquiera el FOB, te digo sí, ahí hay otro error. Pero si te valida el FOB, hay un error en el cálculo del porcentaje del flete ahí, que es lo que te está haciendo que no te permitan pagarlo. Perdón, acá estoy. Romina Santilli dice, tenía fecha de MLC ayer y ayer mismo la borraron. Bien, tenés que lamentablemente mandar los mails a los que yo dejé acá. Voy a volver, si me lo permite la presentación. A ver, vamos a volver. Tenés que sí o sí mandar mail a estas casillas, pidiendo por favor que te vuelvan a completar la fecha de acceso al mercado. Podés mandar también a la mesa de entrada de la Secretaría de Comercio y esperar a que ellos te contesten. Bien, gracias, Yani. Sergio Álvarez. Presenté un muela por inconsistencia 046. En la descripción coloqué un detalle extenso indicando que las fechas asignadas en el MOA como fecha DEF ya se habían cumplido. Eh, Te escuché, Sabrina, en charlas anteriores, Janina, sí. Yani, sí, que solo mencionan la palabra fecha. ¿Podría ser contraproducente que había que ser conciso y solo solicitar que levanten la inconsistencia? Consulta, ¿sería mejor anularlo y presentar uno nuevo solamente mencionando que levanten la inconsistencia 046? No te puedo decir que realmente es vinculante. Sí te puedo decir que la mayoría de los casos que veo que rechazan es porque la palabra fecha está dentro del detalle o porque la CIRA figura en estado anulada. Muchas veces en esos casos, aunque se anuló por un motivo que es que se llegó al vencimiento y se usó parcialmente, las rechazan y hay que volver a presentarlas. Yo te diría que la dejes. Si querés volver a presentar una nueva, y sé muy conciso en el texto diciendo Sí, el lo que error. avisa que la fecha. Avisa que vas a Eh, sortear todas las que son equivalentes. y sé conciso, pero no la anules, déjala. Espera que te la rechacen ellos. Y de última volver a presentar. La otra pregunta que muchas veces me hacen es si tiene sentido volver a presentar más de un muela cuando todavía no tienen respuesta. Mi consejo es no lo hagan, porque en realidad
están repitiendo trámites y no es que porque lo representen tienen más chance de que se los contesten. Esperen a tener una resolución, sea aceptado, sea rechazado. Esta semana vi muchas respuestas de rechazados. O sea, vi muchos casos de rechazados y ahí sí hay que representar. Pero si todavía no se los rechazaron, no los representen. Bien. Con respecto a las IRAs en yuanes, consulta de Mariela Gómez, ¿sigue siendo más rápida la autorización y tiene el beneficio de que la autorizan a pagar en menos tiempo a China? A nosotros las IRAs en dólares siempre inicialmente son autorizadas a 180 días o también están dentro de las IRAs que cambian la fecha de pago. Con respecto al tema de las aprobaciones, creo que Eduardo puede dar mejor información. Con respecto al acceso al mercado, sí te voy a decir de que las normas de acceso al mercado, o sea, el tratamiento cambiario es el mismo. No sé si por ser en yuanes, Eduardo tiene información de Sí, que les den plazos más cortos. Antes sí, quizás ahora no, no lo sé, eso lo puede responder Eduardo. Pero sí quiero, antes de darle la palabra a Eduardo, dejar en claro, tener una CIE en yuanes no cambia el tratamiento cambiario. hola, ¿qué tal? Yo creo que hoy lamentablemente no es ninguna ventaja tener una CIR en yuanes, con lo cual el plazo no creo que dependa de que pagues en yuanes. Lo voy a tratar de chequear de todos modos para la próxima presentación. Otra de Rosana de la Fuente. Cuando nos cambian en la CIRA la fecha definitiva y aparece el guión, ¿cuánto tiempo tardan aproximadamente en colocar la nueva fecha? No hay plazos para que vuelvan a completarlo. Hay empresas que se lo han completado al mes, a los 2 meses, y hay empresas que hace 3 meses que están esperando y no se lo completan. O sea que no hay tiempos establecidos. Bien. Rosana también nos dice, tenemos casos que nos adelantaron la fecha de plazo definitiva de la CIRA de 180 a 60 días. Cargamos la operación, queda ok, pero nuestro banco pide el CQC y nos da error 46, vencida, cuando no lo está. ¿A qué se debe esto? Como expliqué antes, lamentablemente ahora las operaciones están dando error, inclusive error 46 el día de acceso al mercado. Es una falla de la cuenta corriente, es una parametrización nueva, no han dado explicaciones en ese sentido, pero están dando error casi todas las operaciones. Lamentablemente, vas a tener que presentar un muela y esperar que te levanten la inconsistencia. Bien, ya les digo la siguiente. Sí, Avisa. Son muchas parecidas, avisa, dale. sí, sí. Son muchas parecidas, por eso estoy filtrando las que son más eh, importantes. Vemos que la CQC no está validando cuando hay ajustes a incluir en el despacho. Puede ser, es decir, toma el FOB o el CEF-FR, pero no incluye la diferencia incluida en ajustes muela. Sí, puede ser. Lo he visto ese caso de error. No, no lo valida. Tenés que pagar solamente lo que te está autorizando. Sí, lo he visto. Lo he visto en casos particulares en que han incluido ajustes a través de, o sea, ajustes al despacho y lamentablemente no los valida. Solamente lee la información, pareciera como que solamente lee la información que está dentro de lo que sería el campo FOB de la declaración, que puede ser FOB, puede ser CIF, puede ser CFR, con, para colmo, la parametrización de que si excede el 15% del valor FOB, los gastos conexos, no va a gestionar más que el valor FOB. Se suponía que una vez que lograran tener datos estadísticos sobre valores de fletes, ese porcentaje se iba a modificar. Hasta ahora eso no ha sucedido. Bien, ya les digo. Bien. Visto todos los casos que se comentan, ¿alguien generó algún tipo de amparo o acción legal? Consulta Hernán.
Hernán, no sé qué opina Martín desde la parte aduanera, pero desde la parte cambiaria te puedo decir de que generar cualquier recurso como está dada hoy la normativa de CIRA, iniciar acciones de amparo te inhabilita la solicitud de CIRAS, porque está establecido de que si vos haces un pedido, es más, para aquellos que tenían pedido amparos para poder nacionalizar las operaciones que eran con SIMI, hasta que no notificaron de que daban de baja fehacientemente ese amparo en la justicia, no pudieron oficializar ninguna CIRA. Y yo Sí, quiero agregar que... perdón. Adelante, Martín. no, no, que Bellani me mencionó. Sí, yo coincido con ella, o sea, sabemos que por la normativa de CIRA, tenemos dentro del CIRA el perfil de riesgo del importador, y esto, cualquier acción ante la justicia impacta en el perfil de riesgo del importador. Entonces, en materia de comercio exterior, hoy están suspendidas todas las garantías constitucionales. Disculpen la dureza, como lo digo, pero la realidad nos dice eso. O sea, no hay forma de ir a la justicia. Perdón, Bien. Ah, yo quiero simplemente agregar y complementar la misma lógica. Hay abogados especialistas en temas del año pasado que tenían con los amparos y sin embargo no han iniciado ninguna causa desde que nacieron las CIRAS. Eso lo quiero complementar, con lo cual entiendo que nadie quiere hacerlo. bien. Esta consulta es de Soledad Cochet. Hoy tardan más de 50 días en aprobar RT tintas. Si hay que hacer este trámite antes de pedir la CIRA, deberían acortar los plazos de aprobación, ya que la CIRA puede tardar otros 50 días. Con la séptima enmienda, las CIRAs salidas con fecha anterior al 27/10, con las NCM anteriores, no se pueden usar para despachar. Hay que rehacer CIRA y volver a esperar las aprobaciones que pueden demorar meses y las cargas están arribadas o en tránsito. Esto es para Martín, decir. Sí, sí, correcto. Lamentablemente, Soledad, estás en lo correcto, o sea, las aprobaciones de los reglamentos técnicos demoran mucho, y si eso hay que colocarlo dentro de la CIRA, o sea, la aprobación hay que informarlo en la CIRA, esto se suman los tiempos, lamentablemente, 50 días, no sé, lo que sea. Ojalá demore menos Dale, la aprobación en 10:44, esto. Felipe Coronel, también para Martín. Bueno, y por eso. Y el otro sí, hay que hacer una nueva CIRA con las NSM que correspondan y esperar que se aprueben. Y esto en el decreto 557 no está previsto, lamentablemente, como ha sido en otros decretos, por ejemplo, de modificación de aranceles o incluso de establecimiento de licencias no automáticas, ¿viste? Hasta hace un tiempo, bueno, se agregaban productos, ya hoy ya no hay licencia no automática que agregar prácticamente, pero se preveía en el decreto o en la norma que las mercaderías que estuvieran ya expedidas con destino directo al país o arribadas no fueran alcanzadas por estos cambios. En este decreto no es así, no está previsto eso, por lo tanto, no queda otra que hacer una nueva CIRA con la posición correcta. Bien. Para Martín, tengo una CIRA con estado salida, pero durante el tránsito se aprobó el cambio de nomenclatura. En ese sentido, hubo un cambio de NCM y no voy a poder oficializar porque el sistema no me dejaría vincular y si lo hago con la posición anterior, puedo tener un problema de 954 ante la aduana. Correcto. Si hay que analizar, obviamente, si la posición que uno va a declarar incorrecta, cuál es el efecto que produce. O sea, esa declaración exacta, cuál es el efecto, si es un perjuicio fiscal o si es un tema, por ejemplo, de intervenciones, que bueno, uno no ha hecho la intervención que la nueva posición requeriría, y porque uno oficializó con la incorrecta hoy.
Yo no recomiendo hacerlo, o sea, no recomiendo realmente esperar a que sea correcta la declaración. Pero bueno, si la urgencia, si lo que se analice resulta en que no, hay que ver también si hay algún certificado de origen, alguna negociación, si es una mercadería Mercosur, bueno, el origen, ¿no? Todo el tema de origen. Pero si se decide avanzar con una posición incorrecta, bueno, lo que pasa es que hoy creo el sistema no va a dejar transformar la CIRA. O sea, no hay forma de hacer la declaración si es de una CIRA, porque no se puede transformar la CIRA. Entonces no creo que sea ni siquiera viable. Bien. Adelante. Lucrecia, para Martín también. Séptima enmienda. Si tengo un depósito de almacenamiento donde declaré la NSM hace un mes, ¿tampoco me permite utilizar la CIRA vieja? La ida 4 va por otro lado de la CIRA. O sea, la CIRA, yo cuando la voy a transformar, si es una posición que hoy no existe, como decía recién, no lo voy a poder hacer. Ahora, si yo hago una nueva CIRA y hago con la nueva posición, y esa posición no corresponde, no coincide con la que figura en la ida, porque la ida es anterior a la de séptima enmienda, eso en principio no es una declaración inexacta, o sea, no hace falta que coincida porque nunca va a coincidir por este cambio. Pero, insisto, la CIRA vieja no se va a poder usar. En este momento, al transformarla, da error. 10:45. Bien. Esta es para Martín también. Me dijeron en técnica y en procedimientos y normas que se debe anular y reemplazar. Consulta. ¿El anula y reemplaza suele tener una mayor rapidez o es como la mentira de solicitar una CIRA con motivo urgente? Es solicitar una CIRA con motivo urgente. Ese anula y reemplaza no existe como procedimiento formal. Es hacer una nueva CIRA diciendo que es en reemplazo del anterior en el texto y como un motivo urgente. Bien. Y también dice, por otro lado, si el cambio solamente es de apertura SIM y no de NSM, ¿el sistema SIM te permite utilizar la CIRA anterior o seguir imposibilitado operativamente? Sí, no permite, el CIRA no permite hacer un cambio en la posición. O sea, es una transformación de la declaración CIRA en una IC, con lo cual no hay forma de cambiarlo. O sea, yo lo que tengo que hacer es transformarla, pero si hay un cambio en la posición, directamente no hay forma de proseguir. O sea, que sea sin NSM el cambio, no hay, dentro de mi experiencia, no existe la posibilidad. Bien, esta también para Martín. Respecto al nuevo decreto de 7030, el decreto habla de deberá y asimismo no recibió un SIGNEA y asimismo se recibió un SIGNEA diciendo que era obligatorio, pero por otro lado los bancos dicen que es optativo. Entiendo que debería ser obligatorio, pero existen empresas que no tienen hacer CCL u otra operación por el 30%, por lo cual, ¿qué se debe hacer? Si uno adquiere el 100% por MLC y no solo el 70%, ¿estaría incumpliendo? Sí, esto hay que verlo con el banco, primero que nada. Yo entiendo por la letra fría del decreto que debe hacerse, si uno va a ingresar divisas, en esa ventana de tiempo se tiene que hacer 70-30. Sí sé que hay algunos bancos, Janina me decía ayer, que hay algunos bancos que si el importe de ese 30% es muy bajo, menos de $10.000, creo que me comentaste, Jani, no lo están queriendo hacer a todo esto de ir al mercado bursátil. Pero sí sé que, por ejemplo, uno puede ir a un broker, o sea, no necesariamente, hay que ver bien si uno tiene una cuenta recaudadora en el exterior o no, o sea, operativamente a nivel banco, cómo hacer ese traspaso y dejar solo el 70% dentro del mercado de cambios y el otro 30%
sacarlo y llevarlo a un broker o al mercado de valores, y de forma tal de cumplir con este 70-30, que en definitiva es más ventajoso. Digamos, sería medio ilógico querer hacerlo al 100% al mercado de cambios, ¿no? Al tipo de cambio oficial. Pero bueno, hay que analizar caso por caso y ver de qué manera uno puede aperturar esto y hacer 70-30, y en definitiva después lo que va al banco para dar el cumplido cambiario va a exigir que por ese 30% se aporte las constancias de haber accedido al mercado de valores, ya sea MEP o contado con liqui. Eso en principio es lo que corresponde hacer. Eso es lo que se debe hacer. La interpretación de cada banco también obviamente va a influir. Perdón, agrego una cosa a lo que estaba diciendo Martín y a la consulta que hicieron particular. Algunos bancos lo que están diciendo es que la notificación de la FIP hacía referencia a lo que era la tributación de los derechos y no a lo cambiario, y que lo cambiario seguía siendo optativo. Adhiero a lo que dice Martín, a mi interpretación es obligatoria la liquidación 70-30, es más beneficiosa la liquidación 70-30, para mí. y por otro lado, 11.04. recuerden que también podrían ustedes traer los dólares a la cuenta Monex, si ustedes tienen una cuenta en dólares, y de ahí transferir el 30% a el agente de bolsa, sin tener que traerlo directamente del exterior si ustedes hacen la operación con cuenta corresponsal. Lo van a tener que charlar con su banco y lo van a tener que charlar con el agente de bolsa porque probablemente ellos también tengan un mínimo. Sé que hay algunos bancos que les están ofreciendo a los clientes que para hacerles el 70-30 y llegar al mínimo, junten varias recaudaciones. Y otra duda que algunos tienen es con relación a la comunicación que habilitaba que aquellos que exportaban servicios hasta $12.000 por mes pudieran quedarse con esos billetes dólar en su cuenta, en su caja de ahorro en dólares, sin tener que liquidarlos al tipo de cambio oficial. Y cómo entra a jugar este decreto 70-30, ahí también depende del banco de la interpretación. Hay bancos que les dicen que hasta $12.000 siguen estando bajo esa normativa y después de los $12.000 entrarían en este decreto, aunque la comunicación que sacó el Banco Central no hace distinción alguna. Así que van a tener que analizar caso por caso con cada banco, y la verdad que estamos en una situación bastante como gris. Bien. Tengo una más para Martín. ¿Qué va a pasar con el impuesto país? En nuestro caso es del 7,5%. ¿Queda para siempre? Bueno, el impuesto a los débitos y créditos bancarios es del 2001, creo. Hace 22 años que está. Con eso te doy una respuesta. Mi respuesta es esa. Bien. Eh, una más. ¿Cómo utilizar la herramienta de Integra que recién informaron para detectar los cambios de NSM en las CIRAs oficializadas? Bueno, no sé si sos usuarios del servicio, en la consulta detallada de CIRAS hemos implementado una nueva columna que dice análisis de cambios, séptima enmienda, y hay un guión cuando no hay cambios, o dice cambió la NSM o cambió la SIM. En función de eso habrá que determinar si no sabemos qué van a tener que hacer los despachantes, si anula y reemplaza. Nosotros informamos, damos una herramienta para a nivel de CIRA y a nivel de ítem de CIRA poner qué cambió. Si no cambió nada, si cambió la posición NSM o si cambió la SIM. Bien, muchas gracias. Vamos a estar finalizando el momento de preguntas. Las preguntas que no han sido respondidas, les pedimos que se comuniquen tanto con Eduardo, Martín o Janina. Tenemos en pantalla los contactos, y a la brevedad van a estar recibiendo todo lo expuesto el día de hoy. Bien, que tengan buenas tardes. Gracias.
Gracias a todos, hasta luego. Adiós, saludos. Hasta luego.